En una época donde las apariencias lo eran todo y una sonrisa podía sellar un destino, una mujer decidió ocultarse del mundo por vergüenza, y un caballero descubrió el secreto que marcaba su silencio. Lo que hizo él no solo desafió los rumores, conmovió a todos. Porque hay gestos que no se imprimen en papel, sino en el alma. Y cuando el amor nace entre la tinta, la dignidad y el pasado que nadie osa nombrar, la historia cambia para siempre. Cuéntanos desde qué lugar del mundo estás escuchando esta narración. ¿Y tú? ¿Alguna vez alguien te devolvió algo que creías perdido? Bienvenidos a un romance de época que tocará tu corazón. Ciudad de México, año de 1854. El aire en la imprenta Alencastre olía a tinta fresca, papel entibiado por el sol y un silencio espeso que no era del todo trabajo, sino resignación. Las prensas de hierro golpeaban como un corazón descompasado, marcando el ritmo de un mundo donde las palabras se imprimían con precisión, pero las emociones quedaban atrapadas en márgenes invisibles. Julieta Cordero ocupaba una de las mesas del fondo, la más alejada de la ventana. Su figura delgada se curvaba levemente sobre el papel, copiando a mano pasajes de tratados jurídicos y panfletos políticos con una caligrafía tan perfecta que parecía hecha por una máquina. Tenía 39 años y un silencio que no le pertenecía, sino que le fue impuesto a fuerza de decepciones. Llevaba un vestido pardo de algodón liso, con el cuello alto y los puños abotonados. Nada en su atuendo sugería coquetería ni deseo de ser notada. Sus cabellos, castaños oscuros, estaban recogidos en un moño bajo, sin adornos. A veces, un mechón rebelde caía sobre su frente, y en lugar de retirarlo con la mano, lo dejaba allí, como si fuera un escudo. Sus labios eran delgados, apretados siempre en una línea tensa, no por desagrado, sino por pudor, por vergüenza, por miedo. Julieta había perdido varios dientes durante una fiebre que la atormentó a los 17 años. Desde entonces, aprendió a hablar con la cabeza gacha, a reír hacia adentro y a vivir con la certeza de que ninguna promesa la aguardaba. No esperaba matrimonio, ni admiración, ni compañía. Solo días iguales, copias idénticas, hojas numeradas. Su mundo era recto y silencioso como las líneas que trazaba con la regla de bronce que heredó de su padre, tipógrafo caído en desgracia. En la misma imprenta trabajaba Eufrasia, una mujer de manos grandes, voz estridente y lengua afilada. Tenía más de 50 años y el alma marchita por el resentimiento. Desde hacía meses encontraba en Julieta una presa fácil. No la insultaba de frente, pero cada vez que hablaba, dejaba caer comentarios envueltos en miel y veneno. Tan calladita. Uno pensaría que la señorita Cordero está rezando al abecedario, murmuró una mañana, limpiando las manos con un trapo sucio de tinta. Pero claro, ¿qué va a decir si ni reír puede? Las otras dos mujeres rieron con disimulo. Julieta no alzó la vista, siguió escribiendo, pero la pluma tembló. El trazo de la R se quebró como si la tinta se hubiera congelado. Un instante apenas, imperceptible para todos, menos para uno. Desde el despacho elevado, tras una mampara de vidrio biselado, don Eladio de Alencastre observaba la escena. No era un hombre dado a perder el tiempo en rumores. Tenía 47 años, viudo desde hacía casi una década, y con la mirada entrenada para detectar errores tipográficos, no emociones humanas. Vestía siempre de negro, levita cerrada, chaleco de brocado oscuro, camisa blanca sin manchas y botas altas de cuero bien lustrado. No fumaba, no bebía, no hablaba más de lo necesario. Sus ojos eran grises como la ceniza de los papeles quemados. Había perdido el gusto por las conversaciones, por las tertulias, por el arte de mirar a alguien con pausa. Pero ese día, ese gesto mínimo, esa pluma que vaciló entre los dedos de Julieta, lo obligó a apartar la vista de las cuentas y fijarla en ella por primera vez. No en la copista, en la mujer. No era su rostro lo que le llamó la atención, ni su andar silencioso entre las mesas. Fue algo más profundo.
más hondo. El modo en que Julieta intentaba desaparecer sin moverse del lugar. La forma en que su respiración se hacía tan leve como si pidiera permiso para ocupar el aire. Y esa rigidez en sus labios, no de desdén, sino de alguien que aprendió a callar incluso su propia alegría. Eladio cerró el libro de cuentas con un gesto seco. No dijo nada. No descendió las escaleras. No se acercó. Pero ese día, cuando firmó el recibo del encuadernador, escribió su nombre más lentamente. Y al pasar frente a Julieta, dejó caer sobre su escritorio una hoja en blanco con tinta nueva. Cópiela en letra inglesa para mañana. Ella apenas asintió. El papel tenía un poema antiguo impreso con letras sueltas. Era una elegía al silencio. Julieta sintió un escalofrío. No por el encargo, sino por el modo en que la voz de él rozó su oído. Ni dura, ni amable, pero curiosamente humana. Al salir del taller, esa noche, el aire estaba frío. Julieta caminó con el chal envuelto en los hombros. Al llegar a casa, su tía dormía en la mecedora, con una manta sobre las piernas. El único sonido era el tic-tac de un reloj heredado, colgado junto al retrato de su padre. Julieta se sirvió una taza de té. No tenía azúcar, pero ya no lo notaba. Se miró en el espejo pequeño del aparador. El mismo rostro, los mismos ojos, pero esta vez, al acercarse, murmuró algo que hacía años no decía en voz alta. ¿Por qué me miró? Y aunque no sonrió, por dentro, una brasa que parecía extinta empezó a calentarse muy despacio, como si alguien, en silencio, le hubiera devuelto un fragmento de sí misma que creyó perdido. No lo sabía aún, pero ese día su historia había comenzado a escribirse en otra tinta, una que no se borraba con el tiempo, ni con el miedo, ni con el silencio. El sol de la mañana apenas lograba penetrar el ventanal superior de la imprenta al encastre. Las motas de polvo flotaban en el aire como si fueran parte del alfabeto invisible que tejía cada día la rutina del taller. Las prensas aún no habían comenzado a golpear. El sonido del metal dormía en ese instante previo al movimiento, cuando todo parece suspendido entre el suspiro del alba y el deber. Julieta ya estaba en su mesa, como siempre. Había llegado antes que todos, con el chal aún húmedo por la neblina de la calle. El tintero limpio, la pluma en posición exacta y un pequeño pedazo de tela colocado bajo su muñeca para no ensuciar el papel. El silencio era su aliado, pero esa mañana algo se sentía distinto. En la mesa contigua, Eufrasia revolvía una caja de tipos móviles, con el ceño fruncido y los labios apretados. A su lado, dos jóvenes ayudantes recién contratadas cuchicheaban mientras fingían organizar hojas de prueba. Las tres creían estar fuera del alcance de oídos ajenos, pero no sabían que, desde lo alto del despacho acristalado, alguien observaba y escuchaba. «Es que me da ternura», murmuró una de las jóvenes en voz baja. «Nunca se ríe, ni siquiera cuando pasa algo gracioso». Eufrasia lanzó una carcajada amarga. «¿Ternura? No seas ingenua. No se ríe porque no puede. ¿No te has fijado? Siempre tapa la boca con la mano, como si temiera que se le escaparan los secretos. Dicen que le faltan los dientes», añadió la otra, apenas susurrando. «Que los perdió de joven, por una fiebre, que por eso se quedó sola». «Por eso y por insulsa», bufó Eufrasia con tono burlón. «A esa edad, una ya está para cuidar nietos, no para soñar con cortejos». Las risas sofocadas resonaron como latigazos disfrazados. No fueron estridentes, pero en el silencio de ese momento bastaron para cortar el aire como un cuchillo lento. Julieta no respondió. No se movió. Sus dedos siguieron firmes sobre la hoja, pero los ojos se empañaron. Apenas un parpadeo más largo, apenas un instante en que la tinta se detuvo a medio trazo. Ninguna lágrima cayó. Solo un temblor sutil en la comisura de los labios que jamás se abrían del todo. Había aprendido a resistir en silencio. Pero ese día, ese gesto contenido, fue visto. Don Eladio se había acercado al ventanal sin razón aparente. Vestía su levita negra y el mismo chaleco de brocado gris que usaba cuando no quería pensar demasiado en su atuendo.
Había bajado del carruaje con el ceño fruncido y los pensamientos dispersos. Pero al ver la escena, su respiración se detuvo por un segundo. No era la burla lo que le incomodó. Había oído cosas peores en su vida, en cafés y tertulias políticas. No era el veneno de Eufrasia lo que lo perturbó, sino la expresión de Julieta. No de indignación, ni de enojo. Era una resignación vieja, mansa, honda. Una tristeza tan arraigada que parecía no dolerle ya, y eso precisamente era lo que la hacía insoportable de contemplar. La miró largo rato. La postura rígida, los hombros ligeramente encogidos, la forma en que mantenía el mentón bajo y la pluma erguida como un escudo. No era la primera vez que la veía, pero sí fue la primera vez que se sintió culpable de no haberla visto antes. Regresó a su escritorio sin una palabra. Cerró el libro de cuentas, dejó la pluma de cobre sobre el tintero y abrió el primer cajón de su escritorio, donde guardaba papeles antiguos, cartas y catálogos olvidados. Buscó entre ellos hasta dar con un pequeño folleto amarillento, doblado en 3 partes. El encabezado, en francés, anunciaba los servicios de una protésica dental residente en Veracruz, Madame Clotilde Durand. Recordaba haberla conocido hacía años, durante una feria de invenciones. Una mujer extravagante, con sombrero de plumas y lentes diminutos. Hablaba rápido, reía fuerte y decía que podía devolver la sonrisa a los muertos, si alguien pagaba el precio. Don Eladio volvió a leer el folleto. Había algo ridículo en ello. Un hombre como él, serio, solitario, ensimismado, buscando la manera de devolverle los dientes a una mujer que apenas hablaba. Pero la idea no le parecía absurda. Le parecía justa. Se detuvo un instante. Apoyó los codos en el escritorio y entrelazó los dedos frente a su rostro. Cerró los ojos. Algo en su pecho se removía. No era deseo. No era ternura, era una especie de incomodidad noble, una inquietud nueva que no tenía nombre pero que se sentía antigua, como si hubiese estado dormida por años. La necesidad de hacer algo, no por redención, sino por reparación, como si al devolverle a esa mujer la posibilidad de reír sin miedo, pudiera él mismo recordar cómo era mirar el mundo sin máscaras. En el taller, la jornada avanzaba. Las prensas comenzaron a rugir. Las voces se mezclaban con el sonido de los rodillos y el ajetreo volvía a su ritmo habitual. Eufrasia, satisfecha con su espectáculo matutino, retomó sus tareas con una sonrisa torcida. Las jóvenes ayudantes fingieron concentración. Julieta no dijo nada en todo el día. Copió sin errores, sin demoras, sin sobresaltos, como si aquella herida, tan antigua, se hubiera acostumbrado a sangrar sin dejar manchas. Al final de la jornada, mientras todos recogían sus pertenencias, don Eladio descendió por la escalera de madera, con paso firme. Nadie lo miró directamente. Su sola presencia imponía respeto, incluso miedo. Al pasar junto a la mesa de Julieta, se detuvo un segundo. Mañana, antes de iniciar, quiero que revise las pruebas de galera del folleto del gobernador. Confío en su precisión. Ella levantó los ojos, sorprendida. Asintió con la cabeza, sin hablar. Él no esperaba una respuesta, pero la miró un segundo más de lo necesario, y en ese instante notó que, por debajo de la tristeza, había un fulgor escondido. No era luz, era algo más secreto, algo que ni ella sabía que aún habitaba en su interior. Al salir de la imprenta, ya anochecía. Eladio no tomó su carruaje habitual. Caminó a pie varias cuadras, con las manos en la espalda y el sombrero en la cabeza. Cada paso era una pregunta sin respuesta. ¿Por qué le importaba? ¿Por qué ahora? ¿Qué debía hacer? Pero en lugar de detenerse a buscar explicaciones, esa misma noche escribió una carta breve, directa, en francés, solicitando los servicios discretos y urgentes de Madame Clotilde Durand. No mencionó el nombre de la mujer, no explicó razones. Solo pidió una visita confidencial a la capital y ofreció una suma generosa. Firmó con su nombre completo, con caligrafía severa y sin titubeos. Al terminar, selló el sobre con lacre y lo dejó junto a la ventana para que el mensajero lo llevara al amanecer.
Entonces apagó la lámpara, se sirvió un vaso de agua y se sentó junto al retrato de su esposa fallecida. No habló, no rezó. Solo permaneció allí, inmóvil, como si esperara la aprobación silenciosa de alguien que ya no estaba. Y en el fondo de su alma, donde las emociones dormían desde hacía años, una palabra empezó a gestarse sin ser dicha: esperanza. La mañana llegó con una niebla espesa que se arrastraba por las calles empedradas de la Ciudad de México como un manto de algodón sucio, ocultando las esquinas, los portales y hasta los pensamientos. Las campanas de la iglesia de San Lorenzo repicaban con pereza, como si también dudaran de su deber. Era el día acordado. Don Eladio de Alencastre se había levantado antes del alba. A pesar del frío que filtraba por las rendijas de las ventanas, ya vestía su levita negra cerrada hasta el cuello, el chaleco abotonado con firmeza y los guantes de piel que usaba únicamente en ocasiones formales. Caminaba de un lado al otro del despacho con una lentitud tensa, como si cada paso sobre el piso de madera fuera un intento por ordenar algo más que los papeles que tenía sobre el escritorio. En el centro de la estancia, el reloj de péndulo marcó las 10 con un eco grave. Eladio se detuvo, alzó la vista y aspiró hondo. La carta enviada 2 semanas atrás había sido respondida con rapidez inusual para alguien como ella. Madame Clotilde Durand, protésica francesa de reputación ambigua pero destreza incuestionable, había accedido a viajar desde Veracruz con la condición de mantener estricta confidencialidad. Su misiva era breve, perfumada con un leve aroma a lavanda, y escrita con una caligrafía tan elegante como arrogante. A las 10:15, el sonido de un carruaje deteniéndose frente a la imprenta interrumpió el murmullo de las prensas al fondo del taller. El cochero, un hombre de barba blanca y sombrero de ala caída, bajó sin prisas, abrió la portezuela y extendió la mano. De su interior descendió una figura que no pasaba desapercibida. Madame Clotilde era alta para su época, de porte altivo, envuelta en una capa de terciopelo azul con ribetes de piel clara. Bajo el sombrero adornado con un par de plumas de faisán, su rostro anguloso y pálido destacaba por los labios pintados de un rojo tenue y los lentes diminutos que colgaban de una cadena de perlas. Caminaba con la seguridad de quien domina el arte de asombrar sin pedir permiso. Eladio salió a su encuentro antes de que nadie en la imprenta pudiera reparar en ella. La condujo directamente a su despacho por la puerta lateral, evitando miradas y preguntas. «Madame Durand», saludó con una leve inclinación de cabeza. «Monsieur de Alencastre», respondió ella, con una voz baja, cargada de acento francés. «Qué placer ver que aún existe caballerosidad entre el polvo y la tinta». Ambos se sentaron en los butacones de cuero oscuro junto al ventanal. Eladio ofreció una copa de oporto, que ella aceptó con una sonrisa leve. No hubo preámbulos. «Le he llamado porque deseo encargarle un trabajo delicado». «Casi todos mis trabajos lo son», respondió ella, alzando una ceja. «Pero escuchemos los detalles antes de hablar de dificultad o precio». Eladio la observó fijamente por unos segundos. No había en su rostro rastro alguno de emoción, solo ese gesto contenido, propio de los hombres que han aprendido a encerrar sus intenciones en cajas de madera maciza. «Se trata de una mujer, una empleada mía. Sufrió una fiebre en la juventud que le dejó secuelas irreparables para los médicos comunes. No es mi intención avergonzarla, ni mucho menos exponerla. Solo deseo...» Hizo una pausa, y por un instante, la sombra de una emoción cruzó su voz. Ofrecerle la posibilidad de recuperar algo que le fue arrebatado. Clotilde lo miró en silencio. Luego dejó la copa sobre la mesita de roble y entrelazó las manos sobre las rodillas. «¿Ella lo sabe?» «Aún no», admitió él, «y quizá nunca lo sepa». «¿Y qué espera usted que yo haga? ¿Que aparezca con un baúl de dientes de porcelana y la convenza de abrir la boca sin preguntar por qué?» «Confío en su tacto», dijo Eladio con tono seco, «y en su criterio para decidir cómo y cuándo intervenir». Madame Durand sonrió con ironía, pero sus ojos revelaban algo más profundo: interés, no por el dinero, sino por el enigma que se le planteaba.
Lo que usted me pide no es imposible, pero sí complejo. El procedimiento requiere precisión, visitas periódicas, ajustes y paciencia. También discreción, desde luego, y un gasto considerable. El dinero no es el problema. No, claro que no, replicó ella, mirándolo de arriba abajo. El problema es lo que esto le costará a usted, más allá del oro. Hubo un silencio espeso. Don Eladio lo sostuvo sin pestañear. Finalmente, ella se puso de pie, se arregló la capa y lo miró con una mezcla de respeto y curiosidad. Acepto el encargo, señor, pero no se equivoque. Devolverle la sonrisa a una mujer rota puede terminar por romper a quien lo intenta. Cuando Madame Durand salió por la puerta lateral, el cochero ya la esperaba. Se despidió con un gesto leve y desapareció entre la niebla, como si hubiera sido una aparición. Mientras tanto, en el interior del taller, Julieta copiaba una carta comercial con extrema pulcritud. Pero algo en ella estaba inquieto. Desde hacía unos días, don Eladio la trataba con una gentileza que no sabía cómo interpretar. Ya no eran solo encargos meticulosos, ni palabras escasas. Era la forma en que le dejaba el tintero nuevo sobre la mesa, sin decir nada. El modo en que detenía la mirada un segundo más de lo necesario al entregarle una hoja. O la mañana, en que, al cruzarse en la entrada, inclinó la cabeza y dijo con voz grave: «Buenos días, señora Cordero», como si aquel «señora» tuviera un peso distinto. Julieta no comprendía lo que ocurría, y eso la asustaba más que las burlas, más que la soledad, porque si alguien comenzaba a mirarla, podría también ver lo que ella había pasado años ocultando, y no estaba segura de poder resistir esa luz. Al terminar su jornada, alzó la vista un instante. Don Eladio revisaba pruebas de impresión junto a un aprendiz. Su figura erguida y sus pasos firmes no revelaban nada. Pero cuando él levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de ella, hubo un instante detenido. No una sonrisa, no una palabra, solo un leve movimiento de cabeza, como un saludo silencioso entre dos almas que, sin saberlo aún, comenzaban a caminar hacia el centro de una historia que nadie había escrito. Julieta desvió la mirada de inmediato. Sintió que el corazón le latía con más fuerza. No entendía por qué. Solo supo que esa noche, al regresar a casa, mientras preparaba el caldo para su tía y encendía la lámpara de aceite, se sentía distinta. Como si el día hubiera traído algo que no se podía ver, pero que se quedaría. Y sin darse cuenta, al acomodar los papeles en su escritorio, una de sus manos rozó sus labios. No para taparlos, sino como quien se pregunta si aún hay algo ahí que pueda ser devuelto. La tarde descendía con lentitud sobre la ciudad, como un telón de lino grueso que iba apagando los colores del día. En la calle San Nicolás, los faroles aún no se encendían, pero la penumbra ya se filtraba por los ventanales de las casas humildes. En una de ellas, con fachada de cal desgastada y macetas secas en el alféizar, vivía Julieta Cordero con su tía Clara, una anciana de manos finas y voz quebrada que pasaba los días entre la mecedora, la tos persistente y el recuerdo. El aire olía a caldo tibio y a cera de vela. Julieta removía el contenido de una olla pequeña sobre el brasero, con el delantal atado a la cintura y el rostro apenas iluminado por la llama temblorosa. Llevaba puesto su vestido de algodón gris, el más sencillo, con las mangas arremangadas y el cabello recogido en un moño algo suelto por el trajín. El silencio de la casa solo era interrumpido por los pasos de la mecedora de su tía y por el crujir tenue del piso bajo sus pies. Unos golpes discretos en la puerta alteraron la calma. Julieta frunció el ceño. No esperaban visita alguna. Miró a su tía, que la observaba desde su rincón con expresión alerta, y se secó las manos en el delantal antes de acercarse a la entrada. Al abrir no supo qué decir. Don Eladio de Alencastre se encontraba allí, de pie, bajo el pórtico sombrío, con el sombrero en la mano y la levita impecable, como si el polvo del camino no se atreviera a rozarlo. No sonreía, pero sus ojos no eran los mismos que ella conocía en la imprenta. Había en ellos algo contenido, profundo,
algo que no era cortesía ni obligación. «Señora Cordero», saludó con una leve inclinación. «Disculpe la visita inesperada. Traigo unos documentos que, por su naturaleza, no quise dejar en manos de terceros». Julieta abrió un poco más la puerta, perpleja. «¿Documentos?» «Correcciones del folleto del gobernador», respondió con naturalidad, como si no estuviera rompiendo el delicado tejido de las costumbres. Como si no fuera extraño que un hombre como él, a esa hora, se presentara en la casa de una empleada sin previo aviso. Ella lo hizo pasar, aún en silencio. Él cruzó el umbral con paso firme, pero al ingresar, bajó ligeramente la cabeza, como si comprendiera que estaba entrando en un mundo distinto, más modesto, más íntimo. El interior era modesto, pero limpio. Una mesa de madera con 2 sillas, un aparador con loza antigua, y en el rincón, la tía Clara, sentada en su mecedora, con una manta tejida sobre las piernas y una mirada curiosa que atravesaba más allá de lo visible. «Buenas tardes, señora», dijo Eladio, haciendo una leve reverencia. «Muy buenas», respondió ella entre sorprendida y divertida. «No todos los días recibimos a caballeros tan elegantes en esta casa. ¿Ha venido usted por negocios o por algo más?» La pregunta cayó como una piedra en el agua. Julieta enrojeció al instante, sin levantar la vista. Eladio, en cambio, mantuvo la compostura. «He venido por una mezcla de ambos», respondió con sobriedad. «Pero si me permite, preferiría hablar primero con su sobrina. Luego, si lo desea, estaré encantado de saludarla como corresponde». La tía asintió con una sonrisa tibia, mientras Julieta lo conducía a la pequeña mesa junto al ventanal. Él depositó los papeles con cuidado, pero no los abrió. En lugar de eso, la miró con detenimiento. «Usted sabe que no acostumbro entrometerme en la vida de mis empleados», comenzó, con voz grave pero pausada. «Pero hay ocasiones en que el silencio puede convertirse en una forma de injusticia». Julieta no entendía a dónde iba. Se sentó frente a él, con las manos entrelazadas sobre el regazo, el cuerpo tenso. «Señor, si esto se trata de algo más que trabajo...» «Se trata de usted», interrumpió él con suavidad. «He observado su dedicación, su precisión, su constancia, pero también he notado algo más. Algo que no me concierne, lo sé, y sin embargo, no puedo ignorarlo». Ella bajó la mirada, el corazón golpeando con fuerza. Él continuó. «Conozco a una especialista francesa, una protésica, de gran prestigio. Está en la ciudad por unos días. Le pedí que viniera porque creo que podría ayudarla». Julieta lo miró entonces, con los ojos muy abiertos. No dijo nada, pero el rubor que subió por su cuello habló por ella. «No necesito su caridad», dijo al fin con voz baja pero firme. «No es caridad», respondió Eladio sin levantar el tono. «Es una oportunidad, algo que quizá la vida le negó injustamente. No quiero ofenderla, ni obligarla. Solo deseo que sepa que hay una posibilidad y que está en sus manos tomarla». El silencio se hizo largo. Julieta apretó los dedos con fuerza. Por un instante, sus labios temblaron. Era como si todo lo que había guardado durante años quisiera salir a gritos, pero no encontraba las palabras. «¿Por qué?», murmuró. «¿Por qué haría usted algo así por mí?». Eladio tardó en responder, pero cuando lo hizo, su voz no tembló. «Porque creo que merece volver a mirarse sin miedo, y porque, aunque usted no lo crea, su dignidad me importa». Ella desvió la mirada. No podía sostener esos ojos grises que la atravesaban con tanta serenidad. Una parte de ella quería aceptar, quería creer, pero otra, más fuerte, gritaba que nada bueno podía surgir de semejante gesto, que debía protegerse. «Lo pensaré», dijo apenas, sin levantar la cabeza. Eladio asintió, se puso de pie con respeto y tomó su sombrero. Eso es todo lo que deseaba. No espere una respuesta inmediata, pero tampoco cierre la puerta sin mirar primero lo que hay al otro lado. Antes de retirarse, se acercó a la tía Clara, le estrechó la mano y le deseó buenas noches. Ella lo despidió con una mirada sagaz, como si hubiera comprendido más de lo que parecía. Cuando se fue, Julieta cerró la puerta lentamente. Apoyó la frente contra la madera, con los ojos cerrados. No lloraba aún,
pero dentro de ella algo comenzaba a romperse. Un muro, una certeza, una defensa. Esa noche, después de acostar a su tía, encendió una vela junto a la ventana. Se sentó en su rincón habitual, con la taza de té entre las manos, pero no bebió. No podía. Lo que había escuchado resonaba como un eco constante. No era el ofrecimiento en sí, era la forma, el tono, la mirada, una ternura contenida, sin lástima, sin urgencia. Y entonces, sí, las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, tibias, como si durante años hubieran estado esperando ese momento exacto para escapar. No sabía si aceptaría, no sabía si era capaz. Pero por primera vez en mucho tiempo, alguien la había visto, no como una sombra, no como una mujer sin futuro, sino como alguien que aún podía recuperar lo perdido. Y esa idea por sí sola ya era un abismo y una promesa. La consulta estaba ubicada en una casona discreta de la calle de Tacuba, detrás de una reja de hierro cubierta de glicinas secas. Desde fuera, nadie imaginaría que en aquel interior perfumado a eucalipto y clavo de olor se realizaban procedimientos capaces de devolverle a una mujer lo que la vida le había negado durante años. Madame Clotilde Durand había transformado la antigua sala de música en su gabinete. Un cuarto forrado con tapices florales, con una camilla de madera pulida, instrumentos brillantes alineados en bandejas de porcelana y una lámpara de aceite con tulipa azulada que suavizaba la luz hasta convertirla en caricia. Julieta entró allí por primera vez con el alma doblada. Vestía su vestido más oscuro, el chal bien ceñido a los hombros y las manos crispadas sobre el regazo. Caminaba como si cargara una culpa, como si temiera que alguien la reconociera por la calle y pensara que, a su edad, tenía aún vanidad. Pero Clotilde, que conocía todos los rostros del miedo, no la hizo esperar. «Bienvenida, Madame Cordero», dijo en su español afrancesado. «Puede sentarse, y si no desea hablar hoy, no hablaremos. Solo la observaré». Julieta, aún sin pronunciar palabra, obedeció. Sus ojos recorrieron el lugar con timidez, pero se detuvieron en los retratos que colgaban de las paredes. Rostros de mujeres anónimas que mostraban una sonrisa apenas insinuada, una curva sutil en los labios, no por belleza, sino por dignidad. La primera consulta fue breve. Clotilde revisó con destreza, sin emitir juicio ni incomodidad. Le explicó el proceso, los pasos, los días de ajuste. No prometió milagros, prometió paciencia. «Su boca no está rota, querida», le dijo al final. «Solo está esperando que usted crea que aún tiene derecho a abrirla». Julieta no respondió. Pero cuando abandonó la casa lo hizo con la cabeza un poco más alta. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y secreto. En la imprenta, el trabajo continuaba como de costumbre, pero su presencia se alternaba. Algunos días no acudía. Otros, llegaba más tarde o partía antes. Decía que su tía estaba delicada, lo cual no era del todo mentira, pero tampoco toda la verdad. Eufrasia fue la primera en notar los cambios. «Señorita Cordero parece andar muy ocupada últimamente», comentó con su tono habitual, mientras ordenaba papeles con exagerado esmero. «Aunque no sé si se trata de asuntos familiares o de otra índole». Las muchachas jóvenes fingían no oírla, pero intercambiaban miradas. El silencio de Julieta no ayudaba, y la forma en que don Eladio la miraba, tampoco. Porque sí, Eladio la miraba. No con descaro, ni con deseo evidente. La observaba como quien vigila una lámpara encendida durante una tormenta, temiendo que el viento la apague. Desde su despacho elevado, cuando bajaba a dar instrucciones, cuando cruzaban palabras mínimas, había en su voz una inflexión distinta, un cuidado sutil, como si temiera romper algo frágil, y Julieta lo sentía. Lo sentía en el modo en que sus pasos se volvían más cautelosos al oír su voz, en cómo el calor le subía a las mejillas cuando él se detenía junto a su mesa y le dejaba una hoja sin decir nada, en cómo su corazón latía con más fuerza cuando, por accidente, sus manos rozaban el mismo tintero. No eran gestos grandilocuentes, no eran declaraciones, eran gestos mínimos, pero por eso mismo, devastadores. Una tarde,
Después de la segunda sesión con Clotilde, Julieta regresó con una molestia sorda en las encías y una mezcla de emociones que no sabía nombrar. Entró en la imprenta por la puerta lateral, aún adormecida por el aroma de las infusiones que la francesa le ofrecía tras cada consulta. Eladio estaba revisando una prueba junto al aprendiz. Al verla entrar, alzó la vista. La miró, pero no como quien inspecciona ni como quien interroga. La miró con una leve inclinación de cabeza, como si dijera sin palabras: «Ya está aquí». Y ella, por primera vez, sostuvo la mirada. Fue solo un instante, pero en ese cruce silencioso había un reconocimiento que ninguno de los dos sabía aún cómo nombrar. Los días avanzaron. El tratamiento prosiguió. Madame Clotilde, imperturbable como una cirujana de almas, ajustaba moldes, daba instrucciones, corregía la postura de la mandíbula y ofrecía consejos que trascendían lo clínico. «La verdadera sonrisa no está en la boca», le dijo al final de una consulta. «Está en cómo se mira el mundo. Usted volverá a mirar, Julieta. Yo solo le devuelvo el espejo». Fue su última cita. Clotilde se marchó en la madrugada siguiente, sin despedidas ceremoniosas, dejando una carta breve y una cajita con instrucciones de cuidado. Julieta la guardó con delicadeza en el cajón de su cómoda, como quien guarda una reliquia. En la imprenta, los rumores persistían, pero ella había empezado a cambiar. No en el rostro aún, no en el gesto, sino en la forma de caminar. Seguía usando sus vestidos discretos, su cabello recogido con sencillez, su delantal inmaculado, pero ya no bajaba la vista al entrar. Ya no se encogía ante los susurros, y cuando alguien murmuraba cerca, ya no se tensaba, simplemente seguía escribiendo. Eladio lo notaba, y cada pequeño cambio, cada mínima elevación del mentón, cada silencio que ya no era una defensa, sino una decisión, le provocaban una punzada que no sabía si era admiración o algo más. Una noche, al salir del taller, se encontraron en la puerta, él con los guantes en la mano y el sombrero bajo el brazo, ella envuelta en su chal, con el cabello suelto en una trenza floja. El cielo estaba encapotado y el aire olía a lluvia. «¿Desea que le pida un coche?», preguntó él con voz serena. «No es necesario, señor, estoy cerca». «Lo sé», dijo con una leve sonrisa. «Pero a veces, incluso lo que está cerca puede parecer lejano, si uno va solo». Julieta no respondió, pero no apartó la mirada. Y él, con un gesto casi imperceptible, dio un paso atrás, como si le ofreciera el camino. Y no solo el paso. Ella bajó los escalones lentamente, y al alejarse, sin saber por qué, sintió que la espalda le ardía. No por frío, no por miedo, sino porque sabía que él seguía allí, observándola. Y por primera vez en décadas no le importaba ser vista. Le importaba ser mirada. La invitación llegó una tarde de lluvia tenue, cuando la ciudad parecía flotar entre charcos, campanadas lejanas y el lamento de los carruajes al deslizarse sobre las piedras mojadas. Era una tarjeta de cartulina gruesa, con bordes dorados y una caligrafía impecable. El sobre estaba sellado con el escudo del gobernador y el nombre de don Eladio de Alencastre aparecía escrito con una tinta tan oscura como la levita que solía vestir. Se trataba de una recepción privada, organizada en honor a diplomáticos franceses que visitaban la ciudad con promesas de cooperación técnica y avances industriales. Eladio, como propietario de una imprenta reconocida por su modernidad, había sido invitado para presentar los nuevos métodos de grabado tipográfico que pensaba introducir en sus talleres. Era una ocasión social, sí, pero también una vitrina de poder y alianzas, y contra toda expectativa, decidió no acudir solo. Aquella mañana, tras repasar mentalmente los nombres que consideraba aptos para acompañarlo como asistente, solo uno persistió, inamovible, como una letra impresa con tinta indeleble. Julieta Cordero. La decisión no fue impulsiva, pero tampoco razonada en exceso. Fue un gesto surgido de una emoción aún sin nombre. No le ofreció la invitación como un favor ni como una imposición. Simplemente le dijo, con la voz grave y serena que ella conocía bien:
Necesitaré a alguien de confianza para organizar los papeles de presentación durante la recepción del gobernador. Me gustaría que me acompañara si no tiene objeción. Julieta alzó la vista, sorprendida. Por un instante, su expresión se tiñó de temor, luego de duda, y finalmente de una tímida aceptación que no se expresó con palabras, sino con una leve inclinación de cabeza. No preguntó más, no indagó en sus motivos, pero al regresar a casa esa noche, dejó la taza de té sin terminar y caminó durante horas en círculos en la sala, como si no supiera dónde colocar tanta inquietud. El día de la recepción, el cielo estaba despejado. La ciudad, vestida de gala, parecía otra. Los vendedores ambulantes habían sido retirados de las calles cercanas al Palacio Provincial, y los soldados de uniforme azul y rojo formaban filas decorativas en las escalinatas. Julieta llegó puntual. Llevaba un vestido prestado de su vecina Clara Vargas, quien había sido institutriz en una casa noble y aún conservaba ciertas prendas de sus años de servicio. El vestido era de color ciruela oscuro, de seda modesta pero elegante, con un corsé bien ajustado y una falda amplia, aunque no excesiva. La manga larga cubría sus brazos delgados, y un broche antiguo sujetaba el escote alto de encaje marfil. Sobre los hombros, un chal de lana bordada completaba el atuendo. Su cabello, recogido en un moño bajo con pequeñas trenzas, dejaba ver la curva sutil del cuello. No llevaba joyas, solo un pequeño alfiler dorado en el cabello, y los labios teñidos con una mezcla natural de pétalos de rosa y cera de abejas que le había preparado su tía con manos temblorosas, pero corazón entusiasta. Al verla, Eladio sintió un leve sobresalto que no permitió que se asomara a su rostro. Pero en sus ojos, grises y fijos, hubo un brillo nuevo. La ayudó a subir al carruaje con una delicadeza poco habitual en él, y durante el trayecto no hablaron de trabajo. Solo del clima, del estado de la ciudad y de la fragancia ligera del perfume que Julieta llevaba sin saberlo, un agua de azahar que había olvidado que aún poseía. La recepción era un desfile de terciopelos, perlas y abanicos. Las damas reían tras los pañuelos, los caballeros hablaban de tratados y tabaco, y los criados ofrecían vino francés en copas finas que tintineaban con disimulo. Eladio y Julieta entraron juntos, pero no del brazo. Él la condujo con respeto, como a una colaboradora que merece ser tratada con dignidad, sin aspavientos, sin escándalos, pero todos los ojos se posaron en ella, unos con desconcierto, otros con malicia, algunos con sincera curiosidad. ¿Quién es esa mujer que acompaña al señor de Alencastre?, preguntó una dama entrada en años, con un abanico negro como sus intenciones. Parece una institutriz, o quizá una viuda con buena letra, respondió otra sin apartar la vista. Pero otros, como el joven arquitecto Enrique Landa, la observaron con asombro. Tiene una mirada serena, como las mujeres que ya no esperan ser admiradas, pero aún conservan su belleza intacta, murmuró. Julieta, ajena a los cuchicheos, sostenía una carpeta con las hojas impresas que Eladio presentaría. Caminaba con los ojos al frente, el paso contenido, la respiración tranquila. Pero por dentro, una ola de sensaciones la cruzaba como un río caudaloso. Se sabía fuera de lugar, fuera de tiempo, fuera del molde. Y sin embargo, estaba allí, de pie, presente, vista. Durante la exposición, Eladio habló con elocuencia mesurada sobre las ventajas del nuevo grabado tipográfico y los logros de su imprenta. En ningún momento mencionó nombres, pero al entregar las hojas a los invitados, dejaba claro con una simple mirada que la letra, el diseño y la ejecución eran obra de ella. Su copista es extraordinaria, comentó un diplomático francés, observando el trazado con detenimiento. No es solo una copista, dijo Eladio con voz firme. Es una artista del detalle, una mujer cuya precisión honra cada palabra impresa. Julieta escuchó la frase desde unos pasos atrás. No volteó, no mostró emoción, pero su corazón, por primera vez en años, sintió un calor diferente. No por el elogio, sino por el modo en que fue dicho.
sin adorno, sin pretensión, solo verdad. Entonces apareció él, don Reinaldo Garmendia, antiguo compañero de juventud de Eladio, vestido con frac marfil, pañuelo de seda celeste y una sonrisa demasiado amplia para su rostro anguloso. Se acercó con paso seguro, copa en mano y mirada encendida. Al encastre, viejo amigo, qué grata sorpresa. Reinaldo, respondió Eladio, estrechándole la mano con gesto contenido. No esperaba encontrarlo aquí. Y menos acompañado, añadió el otro, clavando los ojos en Julieta. Pero qué dicha que lo esté. Eladio no respondió. Julieta bajó la cabeza en señal de cortesía, pero don Reinaldo no disimuló su interés. ¿Permitirá que robe unos minutos de su acompañante solo para saludarla como merece una dama tan encantadora? Ella sabrá si desea conversar, respondió Eladio sin levantar el tono. Reinaldo ofreció el brazo. Julieta, por cortesía, lo aceptó. Caminaron unos metros hasta un rincón del salón, donde él comenzó a hablarle con palabras almibaradas y preguntas sin profundidad. Ella respondió con cortesía, sin entrega, pero no era indiferente al efecto que su sola presencia estaba provocando. Desde lejos, Eladio los observaba. Su rostro no se alteraba, pero su pecho se comprimía con una tensión que no conocía desde la juventud. No era celos, no aún. Era algo más sutil, la incomodidad de ver cómo otro reconocía aquello que él apenas comenzaba a entender. Cuando la recepción concluyó, Julieta se acercó de nuevo a él con la carpeta en las manos. No dijo nada, pero al subir al carruaje, Eladio le ofreció la mano con una suavidad que ella no esperaba. Ya en camino, en el silencio íntimo del coche, él habló sin mirarla. Estuvo radiante esta noche, no por el vestido, ni por el peinado, sino por la forma en que sostuvo su lugar, con dignidad. Julieta lo miró, sorprendida. Él seguía mirando por la ventana. «Gracias», dijo con voz queda. Y en ese instante, mientras el coche avanzaba por la calle adoquinada bajo un cielo sin luna, ninguno de los dos lo sabía. Pero algo había cambiado. No en el mundo, en ellos. El murmullo empezó como empiezan todos los incendios, con una chispa imperceptible, oculta entre palabras que nadie quiso apagar. Bastó una mirada, una ausencia, una aparición inesperada. La ciudad aún saboreaba las impresiones que había dejado la recepción del gobernador, donde los nombres y las apariencias eran intercambiables, pero donde lo inusual se fijaba en la memoria como tinta fresca. Al día siguiente, la imprenta Al Encastre amaneció con un silencio espeso, más denso que el olor a tinta y a papel caliente. Los aprendices se movían con una lentitud sospechosa, como si esperaran algo. Las mujeres se reunían junto a la mesa del fondo con disimulo torpe. Y en el centro de todo, como un dedo acusador levantado sin justicia, la voz de Eufrasia volvió a tronar, esta vez sin disfraz ni prudencia. ¿Y ahora resulta que la señorita Cordero va a fiestas de gobierno tomada del brazo de su patrón?», exclamó con sorna, dejando caer una bandeja de plomos sobre la mesa. «Qué curioso que una simple copista tenga tanto privilegio. ¿O será que en esta imprenta ya no importa el trabajo, sino las atenciones nocturnas?». Julieta, que había llegado puntual y con los papeles recién revisados en la mano, se detuvo al oírla. Sus mejillas palidecieron, los murmullos cesaron al instante, pero la mirada de todos se volvió hacia ella, algunos con burla, otros con piedad, unos pocos con vergüenza. «Lo único que me queda claro», continuó Eufrasia, cruzando los brazos, «es que aquí no hay lugar para las que cumplimos con nuestra labor sin arrodillarnos frente al despacho». El golpe fue certero. Cada palabra, una daga en la dignidad de Julieta. No respondió. No por cobardía, sino por esa antigua lección que había aprendido a fuerza de lágrimas. Hablar en medio del lodo solo ensucia más. Caminó hasta su mesa con lentitud, dejó los documentos con cuidado y tomó el tintero entre los dedos como si quisiera anclar su cuerpo a la realidad. Pero dentro de ella, todo temblaba. El estómago, el corazón, la memoria. Don Eladio no se encontraba en la sala principal.
Había salido minutos antes a recibir un encargo en la entrada lateral. Cuando regresó, notó el ambiente denso, los rostros tensos, la respiración contenida. Algo había pasado, algo que aún no entendía. Julieta alzó la vista. Lo vio. Supo que él podía, si quería, devolver el orden con una sola palabra. Bastaba una frase, una mirada firme, un gesto que la sacara de aquel juicio invisible al que la habían arrastrado. Pero Eladio se quedó quieto, con las manos detrás de la espalda y el rostro impasible. La miró. Luego, recorrió con la vista el taller entero, y no dijo nada. Julieta bajó la mirada. El silencio de él fue más estruendoso que el escándalo. Entonces, sin más, se puso de pie. Caminó con paso contenido hacia la pequeña antesala donde se guardaban las herramientas delicadas. Abrió el cajón que le correspondía y recogió sus pertenencias. La regla de bronce, su pluma de punta fina, un pañuelo bordado con iniciales casi borradas. Regresó a la mesa, recogió el tintero, lo cerró con la tapa de corcho y lo colocó en su bolsa de lino. «No volveré mañana», dijo en voz baja, sin mirar a nadie. Y salió. Las puertas de la imprenta se cerraron detrás de ella con un crujido largo, como un suspiro reprimido. Eladio no la siguió. No fue hasta la noche que la soledad golpeó con toda su fuerza. El despacho estaba oscuro, salvo por la lámpara de aceite encendida sobre el escritorio. Las sombras de los muebles se alargaban como dedos acusadores. Eladio estaba solo, sin levita, con las mangas de la camisa remangadas y el rostro más pálido de lo habitual. En las manos sostenía una hoja manuscrita, el último texto que Julieta había copiado. Un pasaje de una elegía antigua, donde las palabras hablaban de ausencia, de memoria, de lo que se calla cuando se ama. Sus dedos rozaban la tinta con una delicadeza impropia de su carácter. No leía, solo la miraba, como si quisiera hallar en ese trazo algo que ya no tendría. El despacho olía a papel y a decepción. Se sentó en su silla de respaldo alto y cerró los ojos. La imagen de Julieta cruzando el umbral, con la dignidad erguida y la mirada herida, lo perseguía sin tregua. Su voz contenida, su silencio final, la humillación que no merecía. Y él, callado, cobarde, ciego. El nudo en su garganta, tan acostumbrado a ser tragado sin piedad, no cedió esa vez. Subió como un mar oscuro hasta romper en un sollozo seco, y luego otro, hasta que, sin poder contenerse, apoyó la frente sobre el escritorio y lloró. Lloró como no lo hacía desde la muerte de su esposa. Lloró sin vergüenza, sin testigos, sin consuelo. No por la pérdida de una empleada, no por la honra de su nombre, sino por algo más profundo, por haber fallado a una mujer que solo pedía ser vista con respeto, por haber permitido que la envidia manchara lo que apenas comenzaba a nacer, por no haber tenido el valor de defender lo que en silencio ya era suyo. La hoja cayó al suelo, cubierta de lágrimas. Eladio la recogió con manos temblorosas y la volvió a colocar sobre la mesa. La alisó como si pudiera deshacer el daño. Pero el daño estaba hecho, y el silencio ya no bastaba. Esa noche no cenó, no encendió el fuego, no escribió ninguna carta, solo se quedó allí, en el despacho vacío, acompañado por las sombras, por la culpa y por la ausencia de Julieta, que ya no era solo una ausencia laboral. Era una herida abierta en el lugar exacto donde aún latía el recuerdo de su propia humanidad. La luz entraba por la ventana con una suavidad casi irreal, filtrándose a través de los visillos bordados por manos antiguas. El aire tenía un olor distinto aquella mañana, como si el tiempo hubiera decidido regalarle a Julieta una tregua. Sentada frente al pequeño espejo ovalado del aparador, con los dedos entrelazados sobre el regazo, respiraba con lentitud, como si temiera romper el instante. La habitación estaba en silencio. Su tía dormía en la otra estancia, arropada bajo una colcha tejida con hilos de lana gruesa. Desde la cocina llegaba el aroma del agua hirviendo para el café de cebada, y del brasero de barro salía un crujido bajo, como una respiración paciente. Julieta alzó el rostro hacia el espejo.
Llevaba puesto un vestido de algodón azul oscuro, con cuello alto y mangas recogidas. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, sujeto por una peineta de carey sin adornos. Pero sus ojos tenían otra luz. Por primera vez en muchos años, no evitaba su propio reflejo. No bajaba la mirada. No cubría los labios con la mano. La prótesis de porcelana se ajustaba a su boca con una naturalidad que aún le sorprendía. La sonrisa no era aún una costumbre, pero ya no era un dolor. Era una posibilidad. Se observó detenidamente, como quien estudia a una desconocida, y entonces, lentamente, como si el alma diera permiso antes que el cuerpo, esbozó una sonrisa pequeña, no para agradar a nadie, no para ser aceptada, solo para sí misma. Se quedó allí, un largo momento, mirando esa expresión que ya no recordaba. No era belleza lo que veía, era algo más profundo, la dignidad restaurada, el rostro de una mujer que había aprendido a no esperar nada, y que sin embargo, ahora, podía mirar al mundo sin temblar. Desde hacía días, Julieta salía al mercado sin cubrirse el rostro con el pañuelo. Caminaba por la calle con paso firme, saludando con un gesto breve a los vecinos que antes apenas reparaban en ella. Compraba hortalizas, pan y papel nuevo para sus encargos. Algunos la miraban con desconcierto, como si no supieran dónde colocar esa nueva presencia que ya no pasaba desapercibida. Había comenzado a copiar textos desde casa para algunos abogados y comerciantes locales. Su fama como copista precisa y elegante había corrido de boca en boca, y aunque los pagos eran modestos, el trabajo era constante. Trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer, con la lámpara encendida y la mente ocupada. No por necesidad, por refugio. En las noches, le leía a su tía fragmentos de los textos que escribía. La anciana, cada vez más débil, escuchaba con una sonrisa suave y los ojos entrecerrados. Algunas veces lograba comentar algo. Otras, simplemente tomaba la mano de su sobrina y la sostenía en silencio. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales, la tía Clara se despidió del mundo con la misma discreción con que había vivido. Julieta la encontró dormida en la mecedora, con los labios entreabiertos y las manos cruzadas sobre el regazo. No lloró de inmediato. Solo se arrodilló a su lado, apoyó la cabeza sobre su pecho inmóvil y permaneció allí, respirando con ella por última vez. En el pequeño cajón de la cómoda, encontró una carta. Estaba dirigida a don Eladio de Alencastre. Escrita con letra temblorosa, comenzaba con una frase sencilla. Señor, no la deje ir. Julieta la leyó en silencio. Reconoció cada palabra, cada pausa, cada súplica entre líneas. Era la voz de su tía rogando por algo que ella misma nunca se habría atrevido a pedir. La dobló con cuidado y la guardó en el fondo de su costurero. No la enviaría. No porque guardara rencor, sino porque ya no quería ser una carga. Ya no deseaba ser rescatada. Había aprendido a sostenerse con sus propias manos, y si alguna vez alguien la buscaba, no sería por compasión, sería por elección. Mientras tanto, en la otra mitad de la ciudad, en la casa señorial de la calle República de Guatemala, el señor de Alencastre enfermaba en silencio. No fue una fiebre alta ni un dolor específico. Fue una caída paulatina, un cansancio que se instaló en su cuerpo como una niebla espesa, acompañada de insomnio, falta de apetito y una melancolía que lo volvía ajeno incluso a sí mismo. Sus pasos ya no eran firmes. Su voz había perdido la autoridad, y su mirada, que antes juzgaba cada línea con precisión de impresor, ahora se perdía entre las sombras del despacho. Su hermana Beatriz, una viuda de rostro severo y corazón honesto, llegó una mañana tras ser alertada por el ama de llaves. Al verlo en ese estado, entre papeles desordenados y tazas de café frío, no contuvo la indignación. No es una dolencia física, Eladio, es castigo del alma. Usted permitió que se marchara, y no hizo nada. Eladio no respondió, solo cerró los ojos y apoyó la frente sobre la palma de la mano. Era la única persona, continuó ella sin suavidad, que le daba paz desde que enterró a su esposa. Y usted, por orgullo o por miedo, la dejó partir.
¿Y ahora qué queda? Vacío, susurró él. Beatriz se detuvo. Por primera vez en años, escuchó en la voz de su hermano una fragilidad desconocida. Se acercó y se sentó frente a él, en la misma silla donde años atrás le había rogado que no se cerrara al mundo. ¿Qué teme, Eladio? Él levantó la vista. Sus ojos, gris ceniza, estaban húmedos. Temo no saber querer sin destruir. Temo haber olvidado cómo se pide perdón. Temo que ya sea tarde. Ella le tomó la mano, sin decir más. No había sermón que lo curara. No había reproche que lo rescatara. Solo el tiempo. Y la decisión de dejar de tener miedo. Esa noche, Eladio no durmió. Releyó el último texto de Julieta, el mismo que había caído al suelo días antes, manchado de lágrimas. Lo colocó sobre la mesa, lo alisó con las yemas de los dedos y luego encendió la lámpara. Abrió el cajón donde guardaba las hojas especiales de papel marfil, tomó una pluma nueva y comenzó a escribir. No una carta de negocios, no una orden, una confesión, una búsqueda, una verdad. El reloj marcaba las 4 de la tarde cuando don Eladio descendió del carruaje. El cochero lo miró por el espejo del farol sin atreverse a decir palabra, pues jamás lo había visto tan pálido ni tan despojado de sí mismo. Llevaba la levita negra, como siempre, pero esta vez sin el broche de plata ni el sombrero alto que solía completar su presencia. En la mano derecha sostenía una carta doblada con esmero. En la izquierda, nada, ni bastón, ni carpetas, ni escudo. Caminó despacio por la calle empedrada, dejando que el sonido de sus botas resonara con cada paso. Frente a la puerta de la casa de Julieta, se detuvo. Respiró hondo, cerró los ojos un momento y llamó. La madera crujió por dentro. Unos segundos después, la hoja se abrió. Julieta apareció en el umbral, con el delantal aún amarrado a la cintura, un mechón de cabello suelto en la sien y los dedos manchados de tinta. No esperaba visitas, mucho menos a él. Sus ojos, al verlo, se abrieron con sorpresa, pero su cuerpo no se movió. Eladio no dijo nada de inmediato. Solo la miró. La mujer que tenía ante sí no era la misma que había dejado partir. Era más erguida, más silenciosa, más serena y, sin embargo, más lejana. «Buenas tardes», dijo al fin con voz grave, contenida. «Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero traigo algo que no me pertenece». Julieta ladeó apenas la cabeza, sin invitarlo a entrar, sin cerrarle la puerta. Él extendió la mano. En ella, la carta que Beatriz había encontrado entre los papeles arrugados del escritorio, envuelta con una cinta azul y una flor seca dentro. La letra temblorosa de la señora Clara aún se conservaba, firme en su ternura. Su tía la escribió para mí. Nunca llegó a entregarla. Mi hermana la encontró días después de que... Hizo una pausa, como si pronunciar la palabra muerte fuera una falta de respeto en presencia de la vida. No la he leído. No me correspondía. Pero pensé que usted debía saber que existía. Julieta tomó la carta con manos temblorosas. No la abrió. No aún. Su mirada permanecía fija en la de él. No había dureza, pero sí un escudo invisible, tejido con desilusiones que el tiempo no había borrado del todo. «Gracias por traerla». «No vine por gratitud», respondió él, bajando los ojos un instante. «Vine porque necesitaba verla, una sola vez. No como patrón, no como alguien que la decepcionó, solo como un hombre que ha cometido demasiados errores». El silencio cayó entre ellos como una tela pesada. En la calle, una carreta chirriaba a lo lejos, los niños jugaban entre ladrillos y un perro ladraba a lo lejos sin ser atendido. Pero allí, en esa puerta, el mundo parecía detenido. «Fui un cobarde», dijo Eladio casi en un susurro, «y peor aún, fui un hombre que supo lo que debía hacer y no lo hizo. No espero que me perdone, ni siquiera que me escuche. Solo quería decirle que, si alguna vez usted pensó que no era digna, se equivocó. Fue lo más digno que he tenido frente a mí». Julieta parpadeó, apretó la carta contra el pecho. «¿Por qué ahora?» «Porque no podía más con el silencio, porque su ausencia ha hecho más ruido que todas las imprentas juntas,
y porque tragó saliva y por primera vez bajó la cabeza por completo, porque quería verla sonreír. Una sola vez. Solo eso. Ella lo miró con intensidad. Había en su rostro una mezcla de emociones contenidas, como tinta que hierve bajo una superficie de calma. Lentamente, giró sobre sus talones y abrió un poco más la puerta. «Puede pasar si desea una taza de café, no es más que eso», dijo. «Una taza de café». Él asintió con un leve movimiento de cabeza, sin sonrisa. No intentó tocarla, no dijo nada más. La siguió al interior como quien pisa un terreno sagrado. La casa era la misma, pero distinta. Más silenciosa, más ordenada, más sola. La mecedora vacía junto a la ventana hablaba más que cualquier retrato. Sobre la mesa, unos papeles recién copiados y una vela a medio consumir. Julieta colocó la carta con cuidado sobre un cojín, junto a un costurero cerrado, y se dirigió a la cocina. Eladio permaneció de pie, junto a la ventana. No tocó nada. Solo observó. Y cuando ella regresó con la bandeja, lo hizo en silencio, sin protocolo. Tomaron el café sin azúcar, como dos conocidos que han olvidado lo que fueron y no saben aún lo que son. Julieta no preguntó por la imprenta. Él no habló del escándalo. No hacía falta. Todo lo que debía decirse ya flotaba en el aire. Pero antes de marcharse, cuando dejó la taza vacía sobre el platillo, Eladio la miró una vez más. «No voy a pedirle que regrese», dijo, «ni que me crea ni que me perdone. Solo quería verla y decirle que no hay un solo día en que no me haya arrepentido de callar cuando debía hablar». Julieta, aún sentada, bajó la mirada, y cuando alzó los ojos otra vez, estaban húmedos. «Ya no soy la mujer que esperaba ser salvada», dijo con voz baja, «pero he aprendido que eso no significa que no merezca ser amada». Él asintió. Y esa vez no dijo nada. Solo inclinó la cabeza, dio un paso hacia atrás y salió por la misma puerta por la que había entrado. No miró atrás. Julieta se quedó sola. Tomó la carta y por fin la abrió. Las palabras temblorosas de su tía eran un susurro desde el más allá. «Querida Julieta, si alguna vez dudas de lo que vales, recuerda la forma en que ese hombre te miró. Yo lo vi. Nadie que mire así puede mentir. Si te alejas, que sea por fuerza, no por miedo. Y si alguna vez puedes, regresa. No por él, por ti». Las lágrimas comenzaron a correr, lentas, silenciosas, sin aspavientos. La tarde moría lentamente. Afuera, el mundo seguía. Pero dentro de esa casa, algo había renacido. No era esperanza, era algo más discreto. Era la posibilidad. El día amaneció con un cielo nublado, sin lluvia, pero con esa luz blanca y difusa que parece envolverlo todo en un velo de espera. Julieta había dormido poco. Desde el encuentro con Eladio, los días se sucedían con una extraña calma, como si el tiempo se hubiera detenido entre lo que fue dicho y lo que quedó suspendido en el aire. Había vuelto a sus labores con una rutina férrea. Copiaba desde temprano, recibía encargos por medio de aprendices que venían de otras imprentas y cuidaba con esmero el rincón donde su tía solía sentarse. Cada noche encendía una vela y leía en voz baja, como si ella aún pudiera oírla. No por costumbre, por gratitud. Aquella mañana, mientras lavaba una taza en la pileta del patio, oyó el golpeteo de cascos en la calle. No lo habría notado de no ser porque se detuvieron justo frente a su puerta. Un golpe seco, 3 toques breves. Se secó las manos en el delantal y abrió, con el corazón ya alerta, aunque sin saber por qué. El cartero, un muchacho delgado con las botas enlodadas, le entregó un paquete envuelto en papel marrón y atado con cordel. No traía remite visible, pero la caligrafía sobre la etiqueta era inconfundible. Sobria, elegante, con el mismo trazo firme que ella conocía mejor que su propia respiración. El muchacho se retiró sin palabra, y Julieta cerró la puerta con lentitud. Sostuvo el paquete entre las manos como si temiera abrirlo. Había en el peso de aquel bulto algo más que papel y tinta. Había un presentimiento. Se sentó junto a la mesa del comedor, desató el cordel con dedos cuidadosos y retiró la envoltura. Dentro, un libro.
La tapa era de cuero oscuro, con bordes sencillos y el título grabado en letras doradas. Palabras que no se dijeron. Al pie, en una tipografía más discreta, su nombre completo: Julieta Cordero. Por un instante, el mundo se detuvo. Abrió la primera página con el aliento contenido. Allí, una dedicatoria manuscrita, con tinta negra y letra reconocible. A la mujer que devolvió la vida a quien solo imprimía palabras. Que esta sonrisa viva para siempre en la tinta. Las manos de Julieta comenzaron a temblar. Recorrió con los dedos las palabras como si buscara tocarlas, sentirlas, creerlas. Luego pasó las hojas, una a una. Eran textos suyos, fragmentos que había escrito en cuadernos antiguos, copias que dejó olvidadas en la imprenta, pasajes que pensaba desechados. Estaban todos allí, cuidadosamente seleccionados, organizados con sentido, con delicadeza, como si alguien los hubiera leído más de una vez antes de darles forma. Y entre las páginas una nota doblada. La desplegó con manos temblorosas y la leyó en silencio. He partido a Puebla, no por cobardía, sino porque no supe quedarme en un sitio donde todo me recordaba a lo que no merecí conservar. No se preocupe por responder. Lo único que espero es que este libro la acompañe, que su voz impresa sirva a otros como me sirvió a mí. No hay más verdad en mí que esta. Donde usted esté, siempre habrá una palabra que me falte. El papel se humedeció antes de llegar al final, no por la tinta, por las lágrimas que Julieta ya no pudo contener. Se quedó sentada largo rato, abrazando el libro como si fuera un fragmento de vida recuperada. No había promesa en esa nota, no había ruego, solo una confesión muda, una despedida con sabor a deuda, una ternura que llegaba tarde, pero llegaba. Cuando se incorporó, lo hizo con un impulso que no sabía de dónde venía. Tomó su chal, ajustó el broche en el cuello y salió a la calle sin cerrar con llave. Caminó con paso firme por las veredas que conocía de memoria, entre vecinos que la saludaban sin comprender su urgencia. Cruzó la plaza, bajó por la calle de los impresores y giró en la esquina donde la imprenta al encastre había mantenido su fachada austera durante décadas. El portón de madera estaba entornado. Empujó con cuidado. Dentro, el silencio era espeso. El olor a tinta seguía impregnado en las paredes, y la luz que entraba por los vitrales creaba reflejos sobre las prensas dormidas. Caminó entre las mesas, tocando con los dedos los bordes de los cajones, los tinteros vacíos, las galeras alineadas como soldados en descanso. No había nadie. Sobre el escritorio principal, donde solía sentarse Eladio, había una caja vacía, una pluma rota y un tintero sin tapa. Todo lo demás estaba en orden, como si el lugar aguardara su regreso. Julieta recorrió con la mirada el espacio donde tantas veces había copiado sin ser notada. Se detuvo junto a la ventana, donde él acostumbraba observarla sin palabras, y apoyó la frente contra el cristal frío. El silencio era absoluto. No quedaba rastro de él, salvo lo que aún temblaba dentro de ella. Sintió una mezcla de vértigo y soledad. No era abandono, era algo más hondo. La sensación de que aquello que pudo ser se había escapado entre dedos que temieron demasiado. Pero también el consuelo de saber que, por una vez, había sido reconocida, leída, impresa. Salió sin decir palabra. Al cruzar la puerta, se detuvo una vez más, miró hacia atrás, y luego, con el libro apretado contra el pecho, caminó de regreso a casa con la cabeza erguida. Esa noche, al encender la lámpara, colocó el libro sobre la mesa de su tía, como si fuera una flor. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin soñar con lo que no tenía. Durmió sabiendo que, aunque él se hubiera ido, una parte de ella había quedado impresa en la única página que nunca se arruga, la memoria del alma. El tren no había llegado aún. La estación de Puebla, húmeda por una llovizna constante que parecía no terminar nunca, olía a carbón, a madera mojada y a tinta vieja. Los faroles de gas se mantenían encendidos a media llama, y las sombras de los pocos viajeros que aguardaban se proyectaban como figuras alargadas sobre el andén empedrado. Julieta descendió del carruaje con paso firme, pero en el interior, el corazón le palpitaba como si no hubiese conocido nunca el silencio.
Llevaba un vestido sencillo de lana color ceniza, un abrigo oscuro y un sombrero sin cintas ni adornos. En una mano, su bolso de viaje. En la otra, una carta cuidadosamente doblada que desde hacía días permanecía sin destinatario. No sabía si la entregaría. No sabía siquiera si hablaría. El aire era frío, no por el viento, sino por esa humedad que se filtra entre las costuras del alma cuando uno está a punto de enfrentarse con lo que no se atreve a desear. Caminó por el andén sin mirar a nadie. Sabía que él estaría allí. Lo sabía no por lógica, sino por esa certeza que nace en lo profundo del pecho, donde no llega la razón, pero sí el recuerdo. Pasó frente al depósito de carga. Un obrero descargaba sacos de harina y al fondo, un capataz revisaba una lista mientras los relojes de la estación marcaban las 4:20. La lluvia caía mansa, como una cortina constante que no mojaba del todo, pero humedecía hasta el pensamiento. Y entonces lo vio. Eladio estaba de pie junto a un vagón de carga, con las manos en los bolsillos del abrigo largo, el sombrero en la cabeza, la levita empapada en las solapas. No tenía escoltas, ni empleados, ni papeles entre los dedos. Solo él, inmóvil, mirando a lo lejos como si esperara algo que no sabía si llegaría en tren o en forma de memoria. Julieta se detuvo a unos pasos. Su respiración se hizo más lenta. Apretó el bolso contra el costado y cerró los dedos sobre la carta. Eladio giró la cabeza lentamente, como si hubiera presentido su presencia antes de verla. Cuando sus miradas se encontraron, no hubo sobresalto. Solo una tensión antigua que se deshizo al instante en que él se quitó el sombrero con un gesto lento, solemne, como quien saluda no a una visitante, sino a una respuesta. Sus ojos se sostuvieron durante varios segundos, sin que nadie dijera nada. Fue él quien rompió el silencio, con voz grave, serena, pero con una emoción apenas contenida. Si has venido a devolver el libro, no lo aceptaré. Julieta no bajó la mirada. Avanzó 2 pasos, lo suficiente para que la distancia no doliera tanto, y dejó que la lluvia le mojara el borde del sombrero. No traía el libro consigo. No era necesario. Lo llevaba dentro, palabra por palabra. No vengo a devolverlo, dijo con voz clara. Vengo a escribir el siguiente contigo. Eladio parpadeó. Un leve movimiento apenas perceptible alteró la firmeza de sus labios. Sus manos, que aún sostenían el sombrero, descendieron lentamente, y por un instante pareció que no sabía qué hacer con ellas. No se movió, no dijo nada, pero en su rostro una expresión distinta comenzó a dibujarse. No era sonrisa ni alivio, era algo más profundo, un reconocimiento, como si el alma que él había extraviado por fin hubiera vuelto a ocupar su lugar. Julieta dio un paso más. Ya no tenía frío. Ya no dudaba. Levantó la mirada sin titubeos y lo observó como se observa a un hogar que creímos perdido. Con gratitud, con temor y con paz. No vengo a buscar promesas, añadió, ni explicaciones. Solo vine porque entendí que hay historias que no pueden escribirse solas. Eladio inclinó apenas la cabeza. La lluvia seguía cayendo, empapando su cabello entrecano, oscureciendo el paño de su abrigo. Pero él no parecía sentirla. Estaba allí, entero, con el peso de los silencios que ya no importaban. He cometido errores, dijo, al fin, más de los que puedo enmendar. Y yo he callado demasiado, respondió ella, más de lo que debía. Se miraron. Y en ese silencio compartido, los años, los miedos, los gestos no hechos y las palabras no dichas encontraron refugio. No hubo abrazo. No hubo lágrimas, solo un roce leve, casi accidental, de las manos, y en ese roce, una ternura tan contenida que bastó para sellar un pacto que no necesitaba firma. La campana de la estación sonó. Un tren llegó resoplando vapor. Eladio no se movió. No era ese su tren. Había dejado de huir. Julieta miró la carta que aún sostenía. La dobló despacio, sin leerla por segunda vez, y la guardó en el bolso. ¿Volvemos?, preguntó en voz baja. Eladio asintió. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, caminaron uno al lado del otro, bajo la lluvia,
sin sombrilla, sin palabras, sin más equipaje que lo que ya sabían del otro. La estación quedó atrás, el tren partió, y con él, el peso de lo que ya no era necesario cargar. Puebla aún era gris aquella tarde, pero entre ellos comenzaba a amanecer. Habían pasado poco más de 6 meses desde aquella tarde lluviosa en la estación de Puebla. La primavera, con sus luces suaves y aromas tibios, había vuelto a instalarse sobre la Ciudad de México como un suspiro largo y reconfortante. Los jacarandás florecían con desenfado, las campanas de las iglesias repicaban con lentitud de domingo, y los puestos de papel en las esquinas anunciaban nuevas ediciones con voces entrecortadas por el pregón. En la calle República de Guatemala, la fachada de la antigua imprenta Al Encastre había sido restaurada. No con ornamentos ni molduras innecesarias, sino con sobriedad renovada. Sobre la puerta de madera pulida, una placa de bronce recién colocada brillaba con discreta dignidad. Imprenta Al Encastre y Cordero. Por dentro, el espacio era el mismo, pero todo parecía haber cambiado. Las prensas seguían golpeando con el ritmo constante del oficio. El olor a tinta aún impregnaba las vigas del techo, y el papel, cortado con precisión, descansaba en pilas listas para encuadernar. Pero había algo más, algo invisible, algo que los clientes, los empleados y los visitantes notaban apenas cruzaban el umbral, un aire de armonía. Julieta caminaba entre las mesas con un vestido de lino marfil y el cabello recogido en un moño bajo, sujeto con una cinta de terciopelo azul. Llevaba una libreta en la mano izquierda y una pluma en la derecha, manchada de tinta. Saludaba con una sonrisa leve a los trabajadores, revisaba las pruebas con atención, hacía observaciones con tono calmo y respondía a las preguntas con paciencia firme. No alzaba la voz, no necesitaba imponerse. Su presencia bastaba. Ya nadie la llamaba la copista. Ahora era la señora Cordero. O, como algunos aprendices, empezaban a decir con afecto reverente, la autora. Su libro circulaba entre lectores discretos, abogados que lo citaban en sobremesas, maestras que lo recomendaban a escondidas y señoritas que lo escondían entre las páginas de los devocionarios. No era escándalo, no era fama, era respeto, por su historia, por su voz, por el modo en que había convertido su herida en palabra impresa. Eladio, por su parte, se mostraba menos severo que en el pasado. Aún vestía de negro la mayoría de los días, aún caminaba con la espalda recta y los pasos medidos, pero ya no lo acompañaba la sombra de la melancolía. En su lugar, lo rodeaba una serenidad nueva, más silenciosa, más cálida. Sonreía poco, pero cuando lo hacía, era sincero. Escuchaba con atención, y cuando hablaba, se le notaba la pausa de quien ha aprendido a vivir sin prisa. Esa mañana, el sol entraba por los ventanales altos y bañaba los bordes del escritorio principal. Sobre él, Eladio corregía las pruebas de un nuevo manuscrito. Tenía los lentes de lectura apoyados en la nariz, la pluma entre los dedos y una expresión concentrada. Julieta estaba a unos pasos, revisando una carta de un editor del norte que solicitaba una reimpresión de su obra. Entre ellos no hacían falta muchas palabras. Habían aprendido a convivir con el lenguaje del gesto, del silencio, de las miradas detenidas. Lo esencial se decía sin necesidad de voz. En un momento, Eladio alzó la vista, como si buscara confirmar un pensamiento. La miró fijamente. Ella seguía de pie, absorta en la lectura. El cabello, ahora con algunos hilos plateados que el sol encendía, se recogía en la nuca con descuido elegante. Sus labios ya no se escondían, sus ojos brillaban con claridad. «Julieta», dijo él, sin levantar la voz. Ella giró el rostro y lo miró. «Sí, Eladio». Él sostuvo su mirada unos segundos, luego bajó la vista a la prueba tipográfica que tenía en las manos y musitó con una sonrisa imperceptible. «Nunca pensé que la tinta pudiera imprimir esperanza». Julieta no respondió de inmediato. Cerró la carta, dejó la libreta sobre la mesa,
y caminó hacia él con lentitud. Lo observó de cerca, no como una mujer observa a un hombre, sino como se contempla una promesa cumplida. No dicha, cumplida. Entonces lo miró a los ojos y sonrió. No fue una sonrisa para agradar, ni para calmar. Fue una sonrisa plena, abierta, sin sombra de duda. Una sonrisa que, por primera vez, no tenía miedo. «Esta vez no es solo para ti», dijo en voz baja. «Es para mí». Eladio cerró los ojos por un instante, como si esas palabras hubieran caído sobre su pecho como una plegaria. No hubo beso, no hubo caricia, solo esa sonrisa que, después de tantos años, no necesitaba nada más. Desde el taller se oía el ritmo regular de las prensas. Afuera, la vida continuaba entre ruedas de carreta, campanas lejanas y voces de vendedores ambulantes. Pero dentro de la imprenta, todo se detenía por un instante. Todo encontraba su sitio. Y en ese espacio donde antes se había callado tanto, donde el dolor se había convertido en tinta y el silencio en carácter, la palabra se alzaba ahora como una casa habitada. El año era 1861 y la ciudad ya no era la misma. Las calles de tierra habían cedido paso a empedrados mejor trazados. Las farolas de aceite comenzaban a ser reemplazadas por lámparas de gas, y los carruajes ya no eran privilegio de unos pocos. Pero más allá de las fachadas recién encaladas, del bullicio creciente y de los rumores de una república que tomaba forma, lo que verdaderamente había cambiado era algo más sutil, algo que ni el tiempo, ni el poder, ni el olvido pudieron silenciar: la mirada de las mujeres. Ahora caminaban por las plazas con la frente en alto, algunas con libros bajo el brazo, otras dictando cartas para sus maridos en el extranjero, y en muchos de esos cambios, en las palabras que antes no se pronunciaban, en las verdades que ahora se imprimían sin temor, estaba el eco de un nombre: Julieta Cordero. La imprenta Alencastre y Cordero seguía en pie, más viva que nunca. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros. Las prensas resonaban como un corazón que no se cansa, y en el aire flotaba siempre el aroma mezcla de tinta y lavanda, el mismo que Julieta insistía en mantener. Eladio, ya con el cabello más plateado y la espalda un poco más encorvada, corregía aún cada línea con una devoción intacta. Su voz seguía siendo grave, pero más pausada. Sus gestos, más dulces. Había perdido el gusto por la severidad y lo había cambiado por la serenidad de quien se sabe completo. Julieta, por su parte, se movía por la imprenta como una mujer que había construido no solo un nombre, sino un legado. Publicaba una vez al año y cada obra era recibida con entusiasmo. Pero lo que más la llenaba no eran los libros, ni los elogios, ni los reconocimientos en los círculos intelectuales. Era otra cosa. Eran los 3 pares de pies descalzos que a veces corrían por el taller entre paquetes de papel y tipos móviles. Su hijo, Ernesto, nombrado en honor a un hermano de Eladio que nadie más recordaba, tenía 5 años. Era silencioso, curioso, de ojos oscuros y alma introspectiva. Le gustaba pasar horas en la mesa del fondo, armando letras con las manos mientras su madre trabajaba. Las niñas, Clara y Beatriz, eran hermanas de sangre, adoptadas tras la muerte de su madre en una parroquia del sur. La mayor, Clara, de 12 años, ya ayudaba a clasificar los textos que llegaban por encargo. Beatriz, de 8, solía dibujar en los márgenes de las hojas rechazadas. Ambas llevaban el apellido Cordero con orgullo, y sus risas llenaban la casa y el taller como ninguna imprenta podría hacerlo. En el pueblo, ya nadie susurraba tras las puertas, o al menos no con veneno. El escándalo del pasado se había disuelto como tinta bajo la lluvia. Ahora se hablaba de ellos con respeto, con admiración, y con esa ternura con la que se habla de lo que resistió. Algunos personajes, sin embargo, no supieron adaptarse al paso del tiempo. Eufrasia, envejecida y sola, terminó sus días en una pequeña pensión del barrio de San Jerónimo. Nunca pidió disculpas, pero sus últimas palabras, según la joven que la cuidó, fueron: «La copista tenía razón. A veces uno calla tanto que ya no sabe cómo hablar».
Don Reinaldo Garmendia, tras varios negocios fallidos y una reputación hecha trizas por su ambición desmedida, partió hacia Veracruz y nunca volvió. Su nombre se volvió un eco en las fiestas donde antes era bienvenido. Pero no todo fue pérdida. La hermana Beatriz, la de Eladio, había encontrado en su vejez una vocación tardía: dirigir un círculo de lectura para mujeres viudas. Citaban textos de Julieta entre tazas de chocolate caliente, y algunas, en voz baja, comenzaban a escribir sus propios diarios. Aquella tarde, justo cuando el reloj de la imprenta marcaba las 6, Eladio se sentó junto a Julieta bajo el naranjo que habían plantado en el patio trasero el día que recibieron a las niñas. Las flores blancas comenzaban a abrirse, perfumando el aire con dulzura. Los niños jugaban en la fuente, y la luz del sol les dibujaba sombras alargadas sobre las piedras. Julieta cerró el libro que corregía y apoyó la cabeza en el hombro de Eladio. Él le tomó la mano sin decir nada. ¿Lo has pensado alguna vez?, preguntó ella con voz baja. ¿Qué habría pasado si no me hubieras traído esa carta? Él sonrió, con la mirada fija en el movimiento del agua. Lo pensé todos los días antes de llevarla, y ya no más después. Ella asintió en silencio. El pasado no dolía, solo recordaba, como el eco de una canción que una vez fue triste y ahora solo acaricia. Te dije que no venía a devolverte el libro, susurró ella, medio en broma. Y yo aún no dejo de leerlo, respondió él. En la última escena de aquel día, un rayo de sol tocó la placa de la entrada y las letras de Alencastre y Cordero resplandecieron con la luz exacta de lo que perdura. No por fuerza, ni por fama, sino por amor, por palabra dicha a tiempo, por tinta que supo dónde quedarse, y por una sonrisa que no volvió a ocultarse jamás. A veces, las batallas más silenciosas son las que se libran frente al espejo. El verdadero amor no siempre irrumpe con promesas ruidosas ni con grandes gestos, sino que llega en forma de respeto, de palabras que sanan, de miradas que devuelven valor. Esta es la historia de Julieta, una mujer que aprendió a sonreír no por lo que otros esperaban de ella, sino por lo que descubrió que merecía. Y también es la historia de Eladio, un hombre que, aun con errores, supo redimirse a tiempo, porque siempre es posible volver si se vuelve con verdad. Si esta historia tocó tu corazón, si te emocionaste al ver cómo el amor puede florecer incluso entre las sombras del silencio, te invito a dejar en los comentarios la palabra sonrisa. Así sabré que llegaste hasta el final y que, como yo, crees en los amores que sanan. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para volver a creer. Y si quieres seguir disfrutando de romances históricos cargados de emoción, no te pierdas las narraciones que estoy dejando aquí arriba, en las tarjetas. Estoy segura de que también te van a conmover. Gracias por estar aquí, por escuchar con el corazón y por mantener viva la llama de estas historias que nunca pasan de moda.